día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 1 de octubre, ya es el domingo 25 del tiempo ordinario. Señor, enséñanos a ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Enséñanos a dar un sí sostenido y comprometido en la construcción de tu reino. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Las rejas y los estrictos reglamentos de control doblegan todas las voluntades. El silencio, la desesperación, los días monótonos que se suceden todos iguales, hacen más larga e insoportable la condena, someten a las personas más fuertes, matan los sueños y quitan la esperanza. Los internos buscan justificarse en su conciencia y muchos hasta se convencen de su inocencia, a tal grado que es casi imposible saber si en realidad se consideran culpables. Roberto me parece diferente. Reconozco mi delito, me dice, y hasta agradezco mi castigo. Ha cambiado mi vida y hasta le pudiera decir que soy feliz. Aquí he encontrado a Cristo. Y aunque es difícil la vida tras las rejas, doy gracias a Dios porque me ha salvado y me ha dado la oportunidad de encontrarme con Jesús. Se le ve tranquilo y en armonía. Organiza a los catequistas dentro de la prisión con paz y armonía interior. Ha dado un sí seguro y se ha comprometido en serio con Jesús. ¿Por qué es tan difícil creer en la palabra? ¿Por qué no cumplimos lo que decimos? Hay quien dice sí y hace el no. Hay quien dice que no, pero después actúa positivamente. Evidentemente que Dios se complace más en aquellos que dicen sí y que lo hacen de verdad. Sin embargo, es muy claro que entre quien dice que sí, pero hace lo contrario, y quien no acierta a encontrar las palabras de aceptación, pero presenta actos convincentes, sus preferencias serán por esta segunda categoría de personas. Esta desconcertante parábola que nos presenta el Evangelio tiene su explicación y su base en los motivos que tiene Jesús para decirla a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Representa la inexorable condena de un cristianismo declamatorio, inflado de palabras, fórmulas, declaraciones solemnes, profesiones de fe, pero vacío de hechos convincentes. A las palabras deben seguir las acciones, a los principios la conducta coherente y a las enseñanzas el ejemplo personal. ¿De verdad somos cristianos o solamente nos decimos discípulos de Jesús? Esta parábola es como un resumen de nuestro cristianismo. Le decimos a Dios: ya voy, Señor,
pero dilatamos nuestras acciones hasta el infinito. Los mexicanos nos caracterizamos por tener un facilísimo sí, que después no implica ningún compromiso. Gritamos y alabamos a la Virgen de Guadalupe, hacemos peregrinaciones y entonamos vivas a Cristo Rey. Pero después pisoteamos los valores del reino, nos mostramos intransigentes con el prójimo, rechazamos el perdón y no dudamos en herir, en humillar y en despreciar. Es cierto, estamos bautizados, pero influenciados por innumerables propuestas de pensamiento y de costumbres, somos indiferentes a los valores del Evangelio e incluso nos vemos inducidos a comportamientos contrarios a la visión cristiana de la vida. Aún confesándonos católicos, vivimos de hecho alejados de la fe, abandonando las prácticas religiosas y perdiendo progresivamente la propia identidad de creyentes, con consecuencias morales y espirituales de muy diversa índole. Hay bastantes cristianos que terminan por instalarse cómodamente en una fe aparente, sin que su vida se vea afectada en lo más mínimo por su relación con Dios. Nuestro México está lleno de incongruencias. Cuando contemplamos nuestro país asolado por la corrupción, mentira e injusticia, cuando sufrimos y nos quejamos de los robos, cuando contemplamos los abusos y discriminaciones, cuando nos quejamos de las diferencias abismales entre los que viven en la miseria y los que nadan en la opulencia, no podemos ignorar que estamos hablando de un país que casi en su totalidad es cristiano, que hemos escuchado el Evangelio, que somos bautizados, pero que una cosa decimos creer y otra muy diferente se vive en el obrar de cada día. Quizás hoy lo más urgente será descubrir las contradicciones de nuestra vida y ponerlas delante de Dios, ponerlas sin miedo y sinceramente, para que Él nos cure y purifique, para que Él nos vaya acrisolando y nos haga libres. Dejar a un lado los miedos y las componendas y sentir cómo Dios nos renueva. Tenemos la necesidad urgente de revisar nuestras mentalidades, actitudes y conductas y ampliar nuestros horizontes, comprometiéndonos a compartir y a trabajar con entusiasmo para responder a las grandes interrogantes del hombre de hoy. Jesús nos presenta dos hijos con posturas diferentes, pero nos sugiere y nos exige una tercera postura que es la del verdadero cristiano. Decir sí con alegría y prontitud, y después cumplir con fidelidad la palabra empeñada. Decir sí como Jesús, que al venir al mundo es la palabra que se hace realidad y se entrega hasta las últimas consecuencias. Decir sí, fiat, como María, que pone toda su vida y su persona en las manos de Dios Padre. ¿Cómo es nuestro sí y nuestro compromiso con Jesús? ¿Cómo nos hemos dejado invadir e influenciar por un mundo de mentira y corrupción? ¿A qué nos compromete hoy la palabra de Jesús? Señor Jesús, palabra hecha carne, palabra hecha verdad, enséñanos a ser fieles y veraces en medio de un mundo de corrupción y mentira. Concédenos ser firmes en nuestro sí, con fidelidad y amor. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.